Bueno, vamos a continuar con este tema que para mí ha sido, te podría decir así de manera sencilla, de mucha bendición, pero realmente ha sido más que una bendición, ha sido un verdadero reto de Dios para mi vida. Porque es un tema en el cual muy fácilmente descuidamos. Y voy a hablar en lo personal, yo lo he descuidado. Cuando el Señor Jesús se presenta así delante de mí, y voy a hablar primero así en primera persona para no ofender a nadie, y me dice necio, y me dice orgulloso, y me dice fatuo, ¿no? Vamos a ponerlo en estos términos. Es Dios quien me lo está diciendo. Mi naturaleza tiende a defenderse, ¿no? No, Dios, es que tú no sabes. Y en esta situación es donde realmente uno capta qué tan arraigado, qué tan profundo puede estar así un pecado en nuestra vida y a veces quererlo consentir. Siguiendo así con el hilo de este pasaje en Mateo 5, el Señor Jesús hace un planteamiento bien sencillo. Pone una relación entre dos personas, no dice si son esposos, amigos, compañeros de trabajo, ¿no? Simplemente los pone en términos de hermanos, es decir, somos iguales, ¿no? Y dice, si uno le dice fatuo a su hermano, dice es culpable de juicio. La palabra fatuo es una palabra que no, vamos a decir, si lo pones en términos prácticos, no es muy ofensiva, ¿no? Fatuo significa nada más inútil, ¿no? Fatuo significa nada más, es como decirle a alguien, ay, qué tonto eres, ¿no? Qué falto de inteligencia, ¿no? O qué insensato. Tiene otros sinónimos. La palabra fatuo también se puede usar, por ejemplo, para decir, es que eres un vanidoso. Fatuo se puede utilizar para decir, sabes que eres un presumido. O eres una persona que no escucha. Todo eso está incluido así en la palabra fatuo. Y el Señor Jesús a lo que nos quiere llevar a meditar es, si tú le dices a una persona esto, dice, eres culpable de juicio. Te van a llevar ante la presencia de Dios y te van a presentar como el culpable. Ahora, Dios nos presenta esto porque quiere que entendamos las consecuencias en nuestra persona, en primer plano, y en los planos laterales, cuando se permite esa actitud en el corazón. Por ejemplo, tú puedes decir, oye, pero ¿qué problema hay que le diga a una persona que es un bueno para nada si es lo que es, ¿no? Si no sirve para nada. Bueno, por ejemplo, ahí es muy fácil voltear a ver cómo muchas veces el escuchar esto hace un profundo daño en las personas. Si tú volteas a ver simplemente estos fenómenos sociales que hay en todo el mundo y en todas las ciudades, ¿no? Las pandillas juveniles. Las pandillas juveniles son jóvenes, jovencitas, que crecieron en un ambiente donde siempre se les estuvo diciendo, es que eres un bueno para nada. Y crecieron con este rencor, con este odio en su interior hacia eso que recibieron, y entonces se dedicaron a manifestar que sí son buenos para algo, aunque sea para hacerlo equivocado, para ser violentos. Y no nos damos cuenta cómo una cosa que puede parecer tan sencilla, no es que eres un tonto, puede ser tan ofensivo. Jesús lo pone en estos términos. Hay un solo paso entre el homicidio físico y el homicidio interno llamado enojo. El que se enoja está así en el mismo terreno, en la misma plataforma que el homicida. Por eso lo que Jesús quiere enseñarnos primero que nada es que entendamos que el pecado es grave. Cualquier pecado. La gravedad del pecado. ¿Por qué? Porque solamente cuando entendemos la gravedad del pecado, vamos a ir a su presencia con urgencia y le vamos a decir, Dios, quítame esto. Quítame este aspecto, quítame este pecado, quítame esa tendencia tan arraigada en mí
para tomar mi vida y la vida de mi semejante cuando me enojo con alguien en mis manos. Y ahí es donde la semana pasada dejamos una tarea, ¿no? ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan de la tarea o no se acuerdan? ¿No? Es que yo nada más les dije al final del estudio tenemos tarea y nadie preguntó cuál tarea era, ¿no? Pero bueno, creo que era bastante obvio. O sea, tenemos tarea de identificar las formas en las que tú y yo manejamos el enojo. Porque cada uno tenemos nuestras formas, ¿no? A lo mejor la mía es, me quedo calladito, no digo nada, pero nada más lanzo unos ojos que dijeran por ahí, hay miradas que matan, ¿no? Y sí es cierto. O sea, no dices nada, pero puedes hacer a la persona sentir como chinche. Y así tú puedes ser de los que levanta la voz, de los que golpea la mesa, de los que avienta ciertas cosas, de los que nada más se guarda resentimiento o se guarda rencor. Y Dios lo que nos invita es, examina cuál es tu manera de enojarte para que puedas venir a mi presencia y pedirme ser limpiado. Esta canción que cantamos, Jesucristo basta, realmente también nos habla o nos recuerda que solo Jesús puede limpiarnos de lo que nosotros no podemos. Esta enseñanza es realmente para creyentes. ¿Por qué? Porque no se le puede pedir a una persona que no ha conocido a Dios que tenga manifestaciones que solo Dios puede producir por su Espíritu. O sea, solo Dios puede hacernos perdonar sin que la otra persona te pida perdón. Solamente Dios puede llevarnos a tener misericordia del prójimo, del hermano, aunque no se lo merezca. Por eso es misericordia. Solamente Dios nos puede llevar a controlar ese espíritu que de otra manera dice, no, yo ahorita saco, como dice la forma coloquial, saco la espada, ¿no? A la Pedro, ¿no? Saco la espada y ahorita mocho una que otra oreja. Y Dios dice, todas esas formas tienes que dejarlas en las manos de Dios para que Él las limpie, para que Él las quite y para que principalmente tú y yo entendamos, esas formas nunca nos han servido para nada. Y Dios lo que quiere es echarlas fuera de tu corazón y poder sembrar, plantar y hacer prosperar las formas de su espíritu. Pablo, por ejemplo, le escribe a los Gálatas. Hoy podríamos decir que estamos tomando la escritura que Dios le mandó a los Gálatas porque sabía que lo íbamos a necesitar los veracruzanos o los jarochos o como nos queramos llamar. ¿No? Y Dios dice, ustedes, dice el pasaje, ustedes que son espirituales, o sea, habla de un problema que había en la iglesia, ¿no? Un problema que necesitaba ser arreglado. Y entonces Pablo los amonesta y les dice, ustedes que son espirituales, ¿quién es el espiritual? El que ha recibido al Espíritu, pero que además deja que el Espíritu gobierne en su vida. Dice, restauren esto, arreglen esto, ¿con espíritu de qué? Mansedumbre. Esto solo lo puede hacer Dios. Porque cuando yo entro o quiero arreglar algo en mis fuerzas, en mi capacidad, en mis formas, lo último que se me ocurre agarrar es la mansedumbre. ¿A poco no? Es lo último que pensamos que necesitamos. Y por eso cuando llegamos a las relaciones prácticas de nuestra vida, con los amigos, con la pareja, con los hijos, llega el momento donde la relación estalla. ¿Por qué? Porque uno de los dos o ninguno de los dos quiso echar mano de lo que Dios deja en su palabra como principios. Y entonces la relación estalla y se pone en peligro todo lo que esa representa. Hay personas que hoy ya no son amigos o ya no son amigas porque hubo un enojo, una molestia no arreglada o arreglada a medias, ¿no? Hay relaciones matrimoniales que hoy ya no son tales porque no pudieron arreglar o no quisieron arreglar una diferencia. Una mujer decía así, dice, si yo hubiera sabido esto, no hubiera destruido mi matrimonio. Porque tenemos la capacidad para destruir cualquier relación. Podemos destruir la relación con la esposa, con los hijos, con los amigos, con tu maestro de la Biblia,
la podemos destruir con tu pastor. ¿Por qué? Por una molestia no arreglada. Y entonces dice la palabra de Dios, ¿sabes qué quiero para ti? Quiero y va a sonar muy trillado, pero así es la palabra. Quiero hacer ese intercambio contigo. Dame tus cosas, toma las mías, dice Jesús. Juan lo expresa bien, Juan el Bautista lo expresa bien sencillo, ¿no? Dice, necesitamos crecer en Cristo y menguar en nosotros. Necesitamos crecer y madurar en la forma en la que Dios quiere que nos comportemos y dejar de comportarnos como tú y yo sabemos comportarnos y nos sale re bien. A mí me sale re bien. Pero no es lo que Dios quiere. No es lo que Dios anhela. Y entonces lo que Dios busca es que nosotros realmente entendamos que Él sí tiene la fórmula y podríamos decir la fórmula secreta, pero no es ningún secreto. Es la fórmula que Dios dejó en su palabra para que podamos ser felices en todas nuestras relaciones. Y nos recuerda, todo homicidio surgió de un enojo. Todo. Vea la palabra de Dios, lee Génesis. Encontramos el primer homicidio de la historia. ¿Y qué lo causó? Un enojo. Abel se enojó. Ahora, es muy interesante esto, porque al igual que Dios lo hace contigo y conmigo, cuando Caín se enoja, ¿dije Abel se enojó? Qué bueno que están atentos. Qué bueno que están atentos porque con este maestro que tienen de la Biblia, van a salir, en lugar de aprendiendo a no enojarse, van a salir aprendiendo a enojarse más. Entonces eso no va a funcionar. Bueno, Caín se enojó. Y al igual que lo hace Dios con cualquiera de nosotros, Dios se acerca y le dice, Caín, ¿qué te pasa? ¿Por qué está decaído tu semblante? ¿Qué es lo primero que nos cambia cuando nos enojamos? La cara, ¿no? Los que están cerca de nosotros lo notan. Imagínate si Dios no lo notó. Entonces, Dios se acerca con Caín. Caín, ¿qué te pasa? ¿Traes una carita? Ahora, fíjate la gravedad del enojo. Caín deja a Dios hablando prácticamente solo, o sea, lo ignora. Dios le tiene que decir a Caín, Caín, si haces lo correcto, también vas a ser enaltecido. Pero ten cuidado, Caín, porque el pecado está a la puerta. ¿Qué significa eso? Y vamos a entrar un poquito en el detalle un momento más adelante. Hay una diferencia entre el enojo que no es pecado, porque no todo enojo es pecado. Vamos a ver algunos aspectos así muy rapidito de cómo el Señor Jesús se enojó, y fue un enojo santo, un enojo correcto, ¿no? Pero aquí está hablándole Dios a Caín y le dice, Caín, el pecado está a la puerta, ten cuidado. Pero Caín no escuchó. Caín no hizo caso. Y quiero que aquí notes algo que es muy importante en esta enseñanza para ti y para mí. Dios nos apunta ahí, le echa todo el reflector a este asunto de que el enojo está estrechamente relacionado con nuestros pensamientos. O sea, la manera en la que estamos pensando de la situación, de la persona, del asunto, etcétera, es la que va a determinar nuestras acciones. Dios está hablando con Caín y Caín, en lugar de escuchar lo que Dios te está diciendo, Caín está pensando cómo va a satisfacer su enojo. Y él ya está pensando, no, es que no se vale. Yo hice mi esfuerzo. ¿Sí se acuerdan por qué se enojó Caín, no? Porque no llevó la ofrenda que Dios pidió que llevaran. Él llevó lo mejor que él podía hacer. Lo que él dijo, es que no se vale. Yo no me dedico a la cría de ganado. Yo me dedico a las hortalizas, a los frutos de la tierra. Traje lo mejor que pude. Y no se vale que no acepten mi ofrenda. Y ahí, la Biblia no nos dice qué pensó Caín, pero te voy a decir algo, Caín como tú, como yo, tenía una naturaleza caída.
Entonces es muy fácil que nos podamos imaginar cuáles fueron los pensamientos que empezaron a surgir en ese corazón corrompido. Este Abel no nada más es el consentido de mamá y papá, sino que ahora resulta que también es el consentido de Dios, ¿no? A Caín si lo ven bien, a mí con todo y lo que hago no pasó la prueba, ¿no? Nadie se da cuenta de todo lo que hago, ¿no? Está en el fondo ese pensamiento, ¿no? Nadie me aprecia, ni Dios toma en cuenta lo que hago, y todo por este Abel, ¿no? Y fíjate cómo esos pensamientos lo llevaron a premeditar deshacerse de su hermano. Porque no fue un arranque de violencia de que, le di un buen trancazo y lo noqueé y lo maté. No, fue premeditado. Hermanito, vámonos al campo, vamos a dar un paseíto. Y en el paseíto, Caín se levanta contra Abel y lo mata. Pero todo empezó por una molestia. Todo empezó por un enojo que desató pensamientos que Caín no quiso detener, aunque llegó la advertencia de Dios. Que Caín no quiso frenar. Y los pensamientos equivocados que produjeron acciones equivocadas. Entonces, la primera gran enseñanza que Dios tiene para nosotros hoy es: si no aprendes a detener tus pensamientos y llevarlos cautivos a los principios de la palabra de Dios, tus pensamientos equivocados te van a llevar a palabras equivocadas, a actitudes equivocadas, a hechos equivocados y a una cosecha que no es la que tú esperabas. Caín está en el infierno. Y no porque Dios no le hubiera dado la oportunidad de arrepentirse, sino porque Caín decidió ir en contra del llamado de Dios. Ahora, Dios hoy a nosotros como creyentes, gracias a Dios, nuestro pecado fue pagado en la cruz. Creímos eso y por eso somos salvos. Porque pudimos descansar o podemos descansar en que todo lo que he hecho, Dios lo pagó por mí en la cruz. Pero Dios no quiere que en este tiempo, de aquí a que Él me lleve a su presencia, Dios no quiere que yo sufra. Y entonces le apunta a mi enojo. Y me dice, tienes que quitarlo. Te afecta más de lo que imaginas. Afecta a tu alrededor más de lo que crees. Y cuando tú le pides a Dios que haga esto, tú vas a ver una hermosa respuesta de parte de Dios. ¿Sabes qué vas a ver? Vas a ver cómo tus relaciones empiezan a mejorar. La relación con tu esposa, con tu esposo, la relación con tus hijos, la relación con tus amigos. Una persona, nadie, y lo comentamos creo que la vez pasada, nadie quiere estar cerca de una persona enojona. No, está enojado. Mi papá está enojado, mejor ni le hables, ¿no? Y aquí es donde Dios quiere que lo escuchemos a Él y le digamos así: Dios, soy todo oído. ¿Y sabes qué vamos a escuchar en su voz? Así que se va a acercar y te va a decir: quiero que seas feliz. Quiero que disfrutes tu vida. Entonces, si queremos ser felices, entonces hay que dejar fuera de nuestra vida ese pensamiento que me hace menospreciar al que tengo cerca. Porque el orgullo que surge de decir, no, es que no hizo las cosas como tenía que hacerlas. Y si tú piensas mal de una persona, pues vas a hablarle mal a esa persona, lo vas a insultar. Y todas las formas que ya dejamos de tarea, que veas o que vieras cómo manejas tu molestia. Eso hay que dejarlo en las manos de Jesús. No hacerlo sería cometer un fraude contra ti mismo. De no decirle a Dios, Dios, quítame esto, ya no lo quiero llevar conmigo. Acepta el reto de esta enseñanza y deja que Dios te limpie. Tú no puedes hacerlo. Tú no puedes tener la victoria sobre algo que solo Dios puede hacer. Pero si la quieres, Dios está más que dispuesto para darte la limpieza, la victoria y la gracia que necesitas para vivir en esta nueva experiencia como creyentes. Fíjate, vamos a ir a Efesios 4:26.
Y vamos a ver en este pasaje que Dios otra vez se lo escribe a creyentes y les dice, airaos, pero no pequéis. Aquí se establece una clara diferencia entre el enojo, que no es pecado, porque dice airaos, pero detente, no peques. Además, da el consejo, casi mandamiento, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Cuándo estoy pecando? ¿Y cuándo nada más fue un enojo, vamos a decir, del cual Dios no me va a llevar a juicio, ¿no? Algo que Dios no va a juzgar en mi vida. Bueno, es bien sencillo. Tú puedes ver algo que te indigna, algo equivocado, y entonces es estar molesto por esa situación. Pero cuando tú pasas a la ofensiva de decir, no, es que esto que hizo este tal por cual y te vas, ¿no? Y te pierdes en los pensamientos y en los dichos y en los hechos, ahí ya entraste al pecado. Porque es muy fácil cruzar esa línea. Yo te decía que Jesús, los evangelios mencionan al menos 2 veces que Jesús se enojó. Una de ellas, cuando llega Jesús al templo, poco antes de ir a la cruz a morir por nosotros. Dice la Biblia que Él llega al templo de Jerusalén y entra al templo y lo ve lleno de mercaderes vendiendo, comprando, ¿no? Y Jesús, dice la Biblia, que toma unas cuerdas, hace un azote de cuerdas y dice, está escrito, la casa de mi Dios será llamada casa de oración y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. Dice la Biblia que Jesús se enojó, pero fue un enojo santo de ver la condición a la que habían rebajado el templo de Dios. Ahora, tú puedes decir, es que los insultó, les dijo ladrones. Pues eran unos ladrones. Y aquí entraré también brevemente a ese tema. Hay veces que Dios nos va a tener que decir algo, como te dije al principio, cuando me dice necio, a Dios no me insultes. Cuando Dios me dice orgulloso, no le puedo decir Dios no me insultes, ¿no? O sea, Dios está diciéndome lo que necesito escuchar, porque si no, ¿cómo lo voy a arreglar? Porque si queremos ser el creyente que nada más quiere escuchar, bravo, ahí la llevas, ¿a dónde vamos a llegar? Si cada vez que yo me he equivocado de camino, y me he equivocado muchas veces, si cada vez que yo me he equivocado de camino, escuchara nada más aplausos y échale ganas, ahí vas bien. Me acuerdo un día, yo iba de pasajero, mi papá iba manejando, una persona iba de copiloto, íbamos llegando a un cruce importante en la Ciudad de México, y el copiloto le dijo, pasas. Mi papá, con mucha experiencia en el volante, aunque le dijo pasas, volteó. ¿Y cuál? No pasabas. Pasábamos a la otra vida. Entonces, muchas veces tú aprecias más el que te dice, no pasas, detente, que el que te está diciendo, pasas, ¿no? Por eso Dios aquí nos dice, aprende a no tomar la vida de tu semejante, ni la tuya, en tus manos. El enojo nos lleva a otro pecado. La palabra de Dios dice, cuando allá en el libro de Deuteronomio habla sobre este resumen, los 10 mandamientos, ¿no? No matarás, ¿no? Poquito después dice, no chismearás, ¿no? Hoy no vino Emanuel para que se ría cuando digamos que en esta iglesia no hay problema del chisme, ¿no? Porque es muy fácil empezar a hablar de una persona, con el que está junto, con la esposa, con los amigos, y de repente a lo mejor es sin la intención, pero sí con la falta de sabiduría, ya afectaste a esa persona delante de muchos. Donde realmente lo que tienes que hacer es decir, oye Dios, si esto hay que arreglarlo, lo voy a ir a hablar con él, lo voy a ir a hablar con ella.
y no voy a hablar de ella ni de él a sus espaldas. El chisme, el hablar de una persona, es una de las formas en las que comúnmente las personas fallamos. Y es una forma en la que Dios dice, es una forma de matarlas delante de otros. Por eso hay que aprender. Todos estos rendijas por la cual el pecado se puede colar a nuestra vida, y entonces decirle a Dios, Dios, enseña, mi corazón necesita una impermeabilizada de aquellas, ¿no? Porque necesitamos seguir los principios que la palabra de Dios enseña. Si lo haces, tú vas a garantizar algo, que Dios pueda producir en ti su vida, y en esa vida tú eres feliz. En esa vida tú disfrutas tus relaciones, en esa vida tú disfrutas tu matrimonio, disfrutas a tus hijos, disfrutas a tus amigos. ¿Por qué? Porque es la vida que Dios produce. Cuando yo era chico, y algunos se acordarán de esas campañas en la televisión, que decían, cuenta hasta 10, ¿no? ¿Sí se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? Cuente hasta 10. Bueno, obviamente Diego no se va a acordar, pero a lo mejor quien tenga más de 30 años, sí se acuerda de esas campañas de cuenta hasta 10, ¿no? Mira, si no hay un cambio en el corazón, no vas a llegar ni a 5. No llegas ni a 3. Solo Dios puede cambiar el corazón para que tú no te aguantes. O sea, el tema no es que me voy a aguantar porque si no ahorita, ¿no? No se trata de que te aguantes, se trata de que dejes el control al Espíritu, de que dejes el control a Dios. Fíjate lo que dice Proverbios 16:32. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Ahora que está muy de moda, y qué bueno que está muy de moda que uno haga algo de ejercicio, ¿no? Yo antes no hacía el poquito ejercicio que ahora hago, antes no lo hacía, y qué bueno. Pero fíjate qué importante es ese, así como ejercitas tus músculos, como ejercitas tus bíceps y tus tríceps y todo eso que hay por ahí. Dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte. Ahora, los músculos necesitan ejercicio para mantenerse fuertes, ¿no? Necesitan ser sometidos a esa carga. Tu espíritu también necesita ser fortalecido, necesita ejercitarse. Sigue diciendo el pasaje, y el que se enseñorea de su espíritu, que el que toma una ciudad. Aquí lo que Dios nos está invitando es a que seamos fuertes en la vida que Dios nos ha dado. Es importante que tú estés dispuesto a dejar de lado las cosas que son secundarias. Una de las cosas que son secundarias, aunque para nosotros parece la más importante, es que tengo razón. ¿A poco no? Te enojas y quieres establecer tu forma de ver las cosas, tu forma de pensar, tu raciocinio, ¿no? Porque tú tienes razón y ¿sabes qué? A lo mejor sí es cierto. A lo mejor tienes toda la razón. Pero a la hora que tú das el paso hacia el enojo, la razón que tenías, mira, pasó a ser basura. Basura. Muchas veces es más importante, aunque tengas razón, ceder al control del Espíritu. ¿Qué hacía Jesús? Es más, Proverbios, ¿cuántas veces dice, te están diciendo algo necio? Dice, no respondas al necio de acuerdo a su necedad. Es que no tiene razón. Bueno, dice el siguiente pasaje, si tú le respondes al necio conforme a su necedad, ¿en qué te vas a convertir? En un necio. Entonces, estás entre la peor injusticia y no se vale.
Pero si entras al terreno del enojo, ya la injusticia que querías, el mundo que querías rescatar, restaurar y salvar, ¿no? Ya lo echaste a perder. En este mismo pasaje donde vimos airaos pero no pequéis, fíjate que sigue adelante, Efesios 4, 30 y 31. Dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios. Es decir, el Espíritu está en tu corazón. El Espíritu es el que puede producir en ti su forma de reaccionar, dejando de lado la tuya. Pero para que Él lo pueda hacer, tú tienes que estar dispuesto a que Él sea realmente el que brille, el que esté con toda su intensidad en tu corazón. Dice, no contristes al Espíritu. ¿Qué lo contrista? El pecado. Un pensamiento equivocado, estás contristando al Espíritu. Y entonces, si tú permites el pensamiento, en lugar de que Dios te lleve a lo que tiene para ti, tu pensamiento te va a llevar al lado opuesto a lo que Dios tenía. Sigue diciendo el pasaje, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y este versículo 31, otra vez te digo, le habla a creyentes, porque Dios los conoce. Dice, quítense de vosotros, vamos a ponerlo así, vamos a completar los huecos. Creyentes, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, malicia. ¿Será que Dios nos conoce? ¿Será que Dios sabe cómo actuamos cuando no estamos dejando que el Espíritu sea el que controle nuestra vida? Pero el contraste es, ¿a qué quiere llevarnos? Versículo 32, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo. Ese es el camino, el contrastante camino entre ¿le demuestro que tengo razón o lo trato con amor? ¿Le demuestro que aquí mis chicharrones truenan o lo trato con misericordia? ¿Me interesa más ganar el argumento o fortalecer la unidad? ¿Cuál es tu intención? Ahora, para nosotros esto es imposible, pero para Dios no. Para nosotros es como un instinto. ¿Han escuchado esta expresión? Así de que se puso como perro. Sí lo han escuchado, ¿no? ¿Por qué? Porque agarra algo, o sea, inténtale quitar a un perro su hueso. A ver cómo te va. Y nuestro orgullo es como ese perro que ya agarró un hueso y que dice, no, yo no lo suelto. Aquí nos morimos en la línea, pero yo no lo suelto. Y entonces el más grande reto que tenemos es decirle a Dios, Dios, quítame ese orgullo, quítame esa actitud de perro, ¿no? Que me lleva a querer ser yo el que domina, el que manda, el que dice, ¿no? Y quiero madurar. Madurar en la vida cristiana muchas veces es, ¿sabes qué, Dios? Quiero tomar el último lugar. Quiero ser el último, así, quiero ser el último en la lista. Quiero que si alguien me exalte, que seas tú, porque me digas, acércate acá. Porque madurar finalmente es decirle a Dios, Dios, yo quiero actuar como tú. ¿Qué hizo Jesús en el Calvario? Dice la Biblia, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Dice el pasaje, sino encomendaba su causa al que juzga justamente. A veces aquí el problema que nos mete en los grandes conflictos personales es que decimos que no es justo. Y tienes razón, a lo mejor no es justo. Pero ¿quién lo va a juzgar, tú o Dios? Deja que lo juzgue Dios. Deja que Dios sea el que aclare esa situación. Dios es el que ve el corazón.
Si te están diciendo que eres un fatuo, tú tienes dos opciones. O ir delante de Dios y decirle, Dios, me están diciendo que soy un fatuo, pero tú conoces mi corazón. Si hay algo en mí, arréglalo. ¿Qué dijo David? ¿Qué dijo Job? Enséñame tú lo que yo no veo. A veces no lo vemos. O puedo tomar la opción de decir, ay, a mí nadie me dice fatuo, y vas a ver, ¿no? Si tomamos el camino correcto, el camino al que Dios nos invita, tú vas a decirle a Dios, Dios, quítame estas cosas que traigo desde niño. Porque esa es nuestra naturaleza. Esta idea de los padres muy romántica de que ay, los niños son unos angelitos. Cualquiera que hemos tenido hijos sabemos que los hijos no son unos angelitos, que tienen su naturaleza y nada más tienen una, nacen nada más con naturaleza corrompida. Llegará el día, en algún momento, que ellos tomen, si quieren, su decisión de entregarle su vida a Cristo. Pero mientras, nada más tienen una naturaleza, una echada a perder. Una que miente, una que hace berrinche, una que se quiere cotorrear a los papás y se los cotorrean bien y bonito, ¿no? Esa es la naturaleza de nuestros hijos. Pero cuando tú ya como adulto le dices a Dios, Dios, cambia eso, entonces tus hijos van a ver, oye, mi papá está cambiando. Mi mamá está cambiando. ¿Va a ser perfecta? ¿Perfecto? Aquí no. Dice la Biblia que la perfección llega en la presencia de Dios, pero sí podemos madurar, sí podemos avanzar, sí podemos ir sembrando para nuestra felicidad. Y el día que te equivoques, porque nos equivocamos muchas veces, bájate del orgullo y aprende a pedir perdón. Perdóname porque me enojé. Perdóname porque lo que te dije, mira, lo que te dije tenía razón, pero al decírtelo mal, estuvo mal. Y eso fortalece tu vida, fortalece tus relaciones. Fortalece lo que Dios, con lo que Dios tanto nos ha bendecido, la unidad, sobre todo en el cuerpo de Cristo. ¿Sí? Si avanzas aquí, si avanzas en esto, tú vas a crecer en tu relación con Dios, en tu relación con otras personas, vas a ser una persona madura. Pero si actuamos con inmadurez, vamos a estar recibiendo constantemente lo que recibe un inmaduro. ¿Cómo arreglan los problemas los niños? Préstame mi juguete o dame tu juguete, ¿no? No. Que me lo prestes, no. Al tercero es ya le zorraja el juguete en la cabeza, ¿no? Y uno dice, es que no me lo quería prestar, y el otro es que es mío. Y así somos. Esa es nuestra naturaleza. Pero cuando tienes victoria en Cristo, sales agradecido y sales alentado a Dios. Ya te puse esto en las manos, quiero poner más. Pero aquí el primer paso es reconocer qué tanto está este pecado en nuestra vida. Porque si tú llegas aquí y escuchas esta enseñanza y dices, ay sí, qué bueno que lo está escuchando fulano y sultano y perengano, que ellos sí lo necesitan. Pero si tú te vas con, hay muchos que lo necesitan, pero yo no, pues pasaste de largo. Y Dios te está hablando a ti hoy. Te está hablando a ti que tienes que entender el peligro que corre tu vida de seguir albergando, consintiendo el enojo en tu vida. Porque el plan de Dios es que la disfrutes. El plan del diablo, ¿sabes cómo llama Dios al pecado? ¿Y qué dice en Juan? Que es un homicida, ¿no? El pecado vino a matar. ¿Cómo va? En ese orden. El pecado es un ladrón, vino para hurtar, vino para robar, es un homicida, vino para matar, ¿no? Y es un destructor. De eso es de lo que Jesús nos salva cuando le entregas tu vida. Pero como creyentes tenemos que constantemente estar reafirmando o ratificando esa decisión. Dios, límpiame de esto. Quítame el enojo. Quítalo de mi vida. ¿Sí?
Muy brevemente, yo te decía que Jesús llegó al templo de Jerusalén y viendo lo que estaban haciendo con ese lugar santo, se enojó y lo limpió, ¿no? O sea, el pasaje de la purificación del templo. Yo te invito a que tú vayas con Dios y le digas: Dios, mi corazón necesita una purificación. Dios, necesito que traigas tus cuerdas y que le des una purificada a este corazón que está llena de ladrones, que están negociando ahí en mi interior cómo manejo mis relaciones, cómo manejo mi conducta, ¿no? Y ese enojo santo del Señor Jesús va a producir también en ti un deseo, un celo santo de Dios: mantén mi corazón limpio. En tus circunstancias. Yo no puedo llegar con Dios y decirle: Dios, es que yo no me enojaría si mi esposa fuera así o asado. O mis hijos, ¿no? Dios, yo no me enojaría si mis hijos fueran así o asado. O sea, de eso no se trata. Dios, yo no me enojaría si en mi trabajo, y todas esas condiciones que ponemos para, es que si esto no pasara, yo no me enojaría. Yo soy un alma de Dios. ¿No? No, y lo que Dios dice: ahí donde estás, ahí en tus circunstancias, ahí con todos los problemas reales que tienes, ahí yo te quiero dar victoria. Y entonces vas a la palabra y en lugar de pasar así, ya leí, palomita, ver, Dios, ¿cómo reaccionaste tú? Lo estaban clavando, martirizando, destrozando en vida, en su cuerpo, y Jesús diciendo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen. Eso solamente lo puede producir Dios. Pero para esto, primero tienes que llegar con Dios y decirle: Dios, aquí está mi corazón. Cuando lo tomo en mis manos, lo hago pedazos. Cuando lo tomo en mis fuerzas, no sé qué hacer con él. Tómalo tú. Dios, yo necesito de ti. Y Jesús tiene toda la capacidad para que en lo que enfrentes, tú entiendas: a ver, esto no es un tema que yo deba tomar personal. No es contra mí. Es algo que está intentando así asaltar mi felicidad, asaltar mi gozo, asaltar mi paz, y yo no lo voy a dejar. Y entonces vas a tomar la actitud de Jesús. Si hay que responder algo, Padre, perdónalo. Si no hay que responder nada, por ejemplo, a Herodes no le respondió nada. Se quedó callado, ¿no? Pero no estaba enojado, No estaba en la ley del hielo el Señor Jesús. Sino hay momentos donde mejor no respondo. ¿Sí? Pero aprendamos a reaccionar en las herramientas, en la vida que Dios nos dio en Cristo. ¿Oramos? Señor, muchas gracias, porque a pesar de cómo somos, nos amas tanto. Eres tan paciente, tan misericordioso con cada uno, que como dice David: Dios, si miraras a los pecados, ¿quién podría sostenerse? Gracias, Dios, porque nos ves, y a pesar de cómo nos ves, nos amaste, y nos amaste tanto, que diste tu vida por cada uno de esos pecados. Uno solo de ellos era suficiente para matarte, para llevarte a la cruz. Y tú pagaste por todos. Todos mis pecados, pasados, presentes, futuros. Pecados que me hubieran llevado al infierno. Te doy gracias por la salvación. Pero hoy, Dios, yo no quiero que nos conformemos con la salvación, sino que avancemos a disfrutar en la experiencia cotidiana la victoria que viene con la salvación.
La victoria que viene con tu espíritu, que como dice el pasaje que hoy leímos, entró a nuestro corazón para sellarnos para aquel día en que te veamos cara a cara. Danos hoy ese deseo de estar limpios delante de ti, limpiados por ti, fortalecidos por ti y avanzando juntos a lo que tú tienes para nosotros hoy, mañana y cada día hasta que tú regreses. Gracias, Dios. Te damos gracias en nombre de Cristo. Amén.